Usted y yo estamos en un viaje muy especial, un viaje a la Canaán celestial. Y Jesús nos dejó el pasaporte. El pasaporte es la Santa Biblia. Si cada día la estudiamos y aprendemos de ellas, pronto estaremos con Jesús en las mansiones celestiales por la eternidad. Y hoy el pastor Efrén Pagán Irizarry, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos trae un tema muy especial acerca de Apocalipsis capítulo 12. Así que te invitamos a que esta próxima media hora te quedes en Pasaporte al Cielo, estudiando la palabra de Dios, nuestro pasaporte. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Celestial, te presento en esta ocasión a la audiencia que ve nuestro programa. Quiero que tú estés con cada uno de ellos, donde quiera que esté, y presentamos sus necesidades, sus problemas. Y también que bendigas al pastor Pagán en la presentación de tu palabra. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Tema número 1, el bebé más esperado. Y cuando digo el bebé más esperado, estoy diciendo el bebé más esperado en la historia de la humanidad. El bebé más esperado en la historia de la humanidad. ¿Y por qué comenzamos por ahí? ¿Por qué no comenzamos por Apocalipsis? ¿Por qué nos vamos a otra parte de la Biblia? Porque para entender Apocalipsis 12 tenemos que entender Génesis 3:15. Después que escuchen este tema, se van a dar cuenta de que para entender Apocalipsis 12 tenemos que tener como fundamento lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15. En este tema vamos a cubrir 4 partes. La primera parte tiene que ver con una definición clara de lo que es el libre albedrío. Esa expresión no es muy conocida, no es muy usada, pero necesitamos entenderla. En segundo lugar, vamos a estudiar el precio que hay que pagar por el derecho de tener el libre albedrío. Luego vamos a estudiar acerca de la muerte a que nos lleva el pecado desde que Adán y Eva pecaron. Y finalmente vamos a hablar de la esperanza que hay para los pecadores del Redentor prometido, el bebé más esperado. Bien, comencemos con el asunto del libre albedrío. ¿Cuántos de los aquí presentes creen saber lo que significa la expresión libre albedrío? Levanten su mano. Muy bien, se levantaron varias docenas de manos que piensan saber lo que significa libre albedrío. La definición oficial del diccionario de la Real Academia Española es corta y al punto. Es la potestad de obrar por reflexión y elección. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ahora yo tengo que tratar de entender lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Potestad es facultad, es poder, es capacidad. Por lo tanto, libre albedrío es el poder que un ser humano tiene para obrar, para actuar por reflexión, mediante análisis, mediante racionamiento y tomando una decisión personal. ¿Está bien? Sin que nadie me obligue. Voy caminando por una calle de la ciudad. Llego a una intersección muy transitada. Me detengo para decidir cuándo es seguro que yo pase. Miro hacia la derecha, miro hacia la izquierda, miro hacia el frente y miro hacia atrás. Y cuando yo razono que puedo pasar la calle, la intersección, con seguridad, entonces decido que voy a caminar. Eso es libre albedrío. Libre albedrío es el poder que yo tengo para actuar razonadamente mediante una decisión estrictamente personal sin que nadie me obligue. Alguien puede presionarme a que yo cruce la calle y yo digo no, yo voy a cruzar cuando yo decida. Eso se llama libre albedrío. La violación al libre albedrío, ¿qué es? Es la presión que se ejerce sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Hay 2 amigos que se encuentran y están conversando alegremente y de momento uno de ellos ve una cartera
de mujer y se imagina que esa cartera está llena de dólares. Y esa persona que vio la cartera le dice al amigo con quien se encontró, vamos a cogerla, tiene mucho dinero. La persona se siente presionada por el amigo a hacer algo que su conciencia no le permite. Él tiene que decidir si va a participar de esto o no. Hay momentos cuando se trata de presionar para que yo renuncie a mi libertad de conciencia y me rinda a la libertad de conciencia de otro. Yo espero que me hayan entendido. Esto es bien importante que lo entendamos. Y este es uno de los temas básicos de la Biblia. Dios nos dotó de la facultad del libre albedrío. ¿Y cómo lo sabemos? En Génesis capítulo 2 dice que Dios puso en el huerto al alcance de los seres humanos. Los seres humanos podían caminar por allí, los seres humanos podían tocar las ramas, las hojas, podían tocar el tronco, podían sentarse o acostarse debajo del tronco del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios puso ese árbol y el ser humano tenía acceso a él. Sin embargo, Dios prohibió que se comiera su fruto. Dios prohibió comer del fruto. A pesar de que Dios lo prohibió, Dios no obligó a Adán y a Eva a que no comieran del fruto. Eso demuestra que Dios hizo a los seres humanos con libre albedrío. Dios pone las reglas que son para el bien de sus criaturas. Las criaturas humanas deciden si acatan esas reglas o no las acatan. Ahí estaba el árbol del conocimiento el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Dios dijo, no comerás. El hombre y la mujer tenían que decidir si comerían o no. En un libro que se titula Historia de la Redención dice que Dios dejó que como seres moralmente libres creyeran su palabra, obedecieran sus mandatos y vivieran, o creyeran al tentador, desobedecieran y perecieran. Los seres humanos tenemos libre albedrío. Podemos escoger obedecer a Dios o no obedecerle. Sepamos, y Dios instruyó a Adán y a Eva, de que no obedecer a Dios significa obedecer a otra autoridad, a la autoridad de Satanás. Por lo tanto, aunque Dios nos dio libre albedrío, Dios nos orientó a Adán y a Eva de que si yo hago lo que Dios me dice, si yo creo en su palabra y obedezco, voy a vivir. Pero si no creo, más bien creo al tentador y desobedezco, voy a perecer. Hay responsabilidad en el libre albedrío y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué nos dio Dios libre albedrío? ¿Por qué Dios no hizo a Adán y a Eva para que no comieran del fruto prohibido, para que obedecieran a Dios sin reparo? ¿Por qué Dios no lo hizo así? Y las razones son por lo menos 3 razones. En primer lugar, Dios no halla placer en la obediencia forzosa. Yo creo que ningún hombre haya placer, ninguna mujer haya placer en los besos forzados de su esposo o esposa. El placer está cuando esos besos son impulsados por el amor, por el afecto. Así que Dios no encuentra placer en la obediencia forzada. Dios nos dio libre albedrío para que podamos servirle voluntariamente. Nosotros vamos a elegir servir a Dios en forma voluntaria. En tercer lugar, Dios nos dio libertad, libre albedrío, porque solamente mediante el libre albedrío puede desarrollarse el carácter. El carácter se desarrolla mediante decisiones correctas. Si yo encuentro dinero en un lugar donde nadie me está viendo, yo puedo decidir coger el dinero y quedarme con él,
O puedo decidir coger el dinero y llevarlo a la policía, o puedo decidir coger el dinero y preguntar, buscar quién es el dueño. Yo puedo tomar decisiones y cada decisión que yo tome tiene consecuencias, buenas o malas. Por lo tanto, en ese proceso de tomar decisiones, el carácter se desarrolla. Cuando yo analizo mi vida, yo conocí el Evangelio hace muchos años. En el año 1970 yo me bauticé, profesando fe en el Señor Jesús. Desde entonces para acá han pasado 49 años. 49 años de mi vida han sido dedicados a la causa de mi Salvador, de mi Creador, del que pronto viene a buscarme. ¿Y saben qué? A lo largo de esos 49 años, yo he notado desarrollo en mi carácter. Hay cosas que antes yo hacía que ya no hago, porque Dios ha permitido que mi carácter se haya estado desarrollando paulatinamente, siguiendo el modelo de Jesús. Jesús es mi modelo. Y mientras yo siga el modelo de Jesús, mientras yo decida hacer su voluntad, mi carácter se va desarrollando. Por lo tanto, Dios nos dio libre albedrío porque no encuentra placer en la obediencia forzosa, para que nosotros le sirvamos voluntariamente y para que nuestro carácter sea desarrollado correctamente. Y voy a ponerles un ejemplo de lo que es el ejercicio de la libertad de conciencia. Me voy a referir a José y solamente voy a leer los versículos, Génesis 39, versículos 11 y 12, que dicen así. Un día José entró en la casa a cumplir su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió, se está refiriendo a la esposa de su amo, a la esposa de Potifar. Ella lo asió por su ropa y le dijo: ven, acuéstate conmigo. Entonces él dejó la ropa en las manos de ella y huyó fuera. José era un joven apuesto, fuerte, inteligente, y captó la atención de la esposa de su amo. Y la esposa de su amo en varias ocasiones trató de sonsacarle, como decimos en mi barrio. Trató de tentarle para que él se acostara con ella y tuvieran momentos de placer prohibido. José descartó esa invitación desde la primera vez que se le hizo. Sencillamente la descartó. Pero ella insistió. Finalmente llegó el día más difícil, donde él estaba solo en la casa con ella, estaban solos, y ella lo agarró, obligándole físicamente a que se acostara con ella. Él tenía dos opciones. Recuerden que tenemos libre albedrío. El libre albedrío es la facultad de obrar racionalmente y de tomar decisiones. Así que José, que ya había afrontado esta tentación en otras ocasiones, José toma una decisión rápida porque ya lo había planificado. Él tenía dos opciones. La primera opción era complacer a la mujer, y él sabía que complacer a la mujer podía ser sentencia de muerte. ¿Por qué? Cuando su marido se enterara, iba a vengarse. Y como él era un siervo, le esperaba la muerte. ¿Qué segunda opción tenía? Tenía la segunda opción de actuar en armonía con la voluntad de Dios. José era un adventista del séptimo día. José era un cristiano, José era un hombre temeroso de Dios. Él conocía la ley de Dios y él sabía que el mandamiento número 7 dice: no cometerás adulterio. Así que José tenía la opción de hacer la voluntad de Dios, y él sabía que hacer la voluntad de Dios también podía llevarle a la muerte. Él estaba entre la espada y la pared. Si hacía la voluntad de la mujer, podía ser sentenciado a muerte por el esposo.
Y si se resistía a hacer la voluntad de la mujer, entonces podía ser llevado a muerte por ella. Él tenía que tomar la decisión. Hay decisiones que son difíciles y él tomó la opción número 2. ¿Y por qué él decidió salir corriendo? Dejarle la capa que tenía, se la dejó en las manos y se fue corriendo. ¿Por qué él lo hizo? Porque él eligió huir por respeto a Dios y por respeto a Potifar, el esposo de la mujer. ¿Estamos? Entonces he ilustrado lo que es libre albedrío y yo espero que eso haya quedado claro. José tenía libre albedrío, el bien y el mal estaban delante de él. Podía elegir el camino de la pureza, de la santidad y el honor, o el camino de la inmoralidad y de la degradación. Imperaría su elección y eligió correctamente. Él fue llevado preso y estuvo preso por algunos años, habiendo sido leal a su amo y habiendo sido leal a su Dios. Estuvo preso varios años, pero finalmente de allí salió preparado para ocupar la segunda posición en un imperio extranjero. Él llegó a ser segundo después de Faraón en Egipto. Y entonces alguien diría, ¿y por qué Dios permitió que ese hombre fiel fuera preso? Dios lo permitió porque lo estaba preparando para que llegara a ser gobernador de Egipto. Los planes de Dios siempre son los mejores. Y si después de estar en la posición como gobernador de Egipto, José hubiera tenido la oportunidad de reevaluar la decisión que tomó cuando la esposa de Potifar lo tentó, él hubiera escogido lo mismo que escogió y estaría dispuesto a estar otros años más preso, porque se dio cuenta que Dios dirige a los que eligen hacer su voluntad. Con Adán y Eva no ocurrió lo mismo, lamentablemente. Con Adán y Eva no ocurrió lo mismo inicialmente. Vamos a hablar del precio que hay que pagar por la facultad del libre albedrío. Si una persona es discapacitada mentalmente y su manejador, papá, mamá, cualquier persona que sea tutor, cualquier persona que sea responsable por esa persona discapacitada mentalmente, si el que lo maneja le dice, entra a esa tienda y métete al bolsillo tal cosa. Y siguiendo las órdenes, él entra y se mete al bolsillo tal cosa. Cuando el guardia del negocio lo coge en pifia, ¿a quién le va a reclamar? Si él es un discapacitado. Le va a reclamar al que le ordenó, al tutor. Ese es el culpable, ese fue el que lo manejó. Nosotros no somos enajenados mentales. Nosotros tenemos libre albedrío, podemos analizar las situaciones y tomar decisiones. Y ese privilegio requiere que paguemos un precio. Si usas bien el libre albedrío, será para tu beneficio. Si lo usas mal, será para tu perjuicio. Tú decides cómo vas a utilizar tu libre albedrío. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, y Dios el Eterno mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. No se olviden de ese versículo. El Dios creador le prohibió a Adán y a Eva comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les advirtió que la consecuencia y el castigo por desobedecer su instrucción era la muerte. El pecado nosotros no lo entendemos. Nosotros le pasamos la mano al pecado y al pecador.
pero Dios entiende el pecado. Y Dios dice, la consecuencia y la paga del pecado es muerte. Y se lo dijo muy claro a Adán y a Eva. Y ellos lo entendieron. Dios les estaba diciendo, ahí hay un árbol, ustedes pueden comer de todos los demás menos de ese. El día en que coman del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a morir. Punto. Dios fue muy claro con Adán y Eva. Como propiedad del Creador, déjeme hacer una ilustración, porque quizás se quedan medio confundidos. Cuando papi le dice al nene de 2 años, si te veo jugando con fósforos, te voy a castigar. Y el nene ve los fósforos y le da el deseo de estar raspando los fósforos y encendiéndoles. Y yo creo que todos ustedes saben que jugar con fósforos puede ser muy peligroso, inclusive puede costarle la vida al que juega con fósforos. Hay niños que han muerto achicharrados por estar jugando con fósforos. Y como los padres saben eso, les prohíben a los hijos. Dios, que sabía más que Adán y Eva por ser el creador, le dijo, no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas morirás. No le dio explicación, simplemente le dijo lo que iba a pasar. Como Dios creador hizo a Adán y a Eva responsables de obedecerle. Sin embargo, no estaban obligados a obedecerle. ¿Ustedes ven contradicción en esto? No hay ninguna contradicción. Dios obligó a Adán y a Eva a que le obedecieran. O mejor dicho, les requirió, pero no los obligó. Les requirió, pero no los obligó. ¿Por qué? Porque Dios les dio libre albedrío. Ellos estaban orientados, estaban totalmente informados acerca de la caída de Satanás, del peligro de escuchar sus sugerencias. Así que Dios lo orientó muy bien a Adán y a Eva con relación a la posibilidad de que alguien, Satanás, se acercara de alguna manera para inducirles a hacer caso omiso a las instrucciones de Dios. Y el tentador sí se acercó a sonsacarles. ¿Dónde? Justo frente al árbol cuyo fruto Dios había prohibido consumir. Allí llegó Eva. Dios no prohibió acercarse a ese árbol. Dios no prohibió tocar las hojas, el tronco, las ramas, el fruto. Dios prohibió comerlo. Así que Eva se acercó por allí a admirar la belleza de ese árbol y admirar la belleza de ese fruto. Y mientras ella está allí extasiada con la belleza que Dios hizo, se acerca el tentador y logra entrar en diálogo con Eva. Y le hace repetir lo que Dios le dijo. Y Eva contestó, Dios nos dijo, del fruto del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. ¿Estaba claro Eva que no debía comer del fruto prohibido? Sí, estaba muy claro. ¿Se lo recordó Satanás? Sí, se lo recordó. Pero aprovechó para acusar a Dios de mentirle. Le dijo, no es cierto, no morirás. Contradijo a Dios. Le engañó con relación al fruto prohibido. Le aseguró que si comía de ese fruto, sus ojos se abrirían y serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la tentación. No debo hacer esto, pero alguien viene a tentarme a que lo haga porque no me va a pasar nada malo. Lo que me va a pasar es bueno. Y eso es lo que Satanás está tratando de hacer. Ella debió mantenerse del lado del Creador, pero lamentablemente se puso del lado del tentador. Por lo tanto, desobedeció a Dios y obedeció a Satanás. Consecuencias.
Lo primero, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Segundo, para cubrir la desnudez bochornosa, tuvieron que coser hojas de higuera. Aún cubierto parcialmente su cuerpo con hojas de higuera, llegaron a sentir miedo de Dios, cosa que nunca habían tenido. Se escondieron entre los árboles del huerto, conocieron lo que era el pecado, experimentaron el sentido de culpabilidad. Presa del sentimiento de culpa y de haber perdido la protección divina, un temblor se apoderó de ellos. Violaron la ley fundamental del gobierno de Dios. Violaron la ley de amor. El Dios que los creó, el Dios que los hizo y que le había dado instrucciones, fue tenido en poco. Le desobedecieron en vez de obedecerle por amor. No mostraron respeto al Creador, no mostraron amor al Creador, no mostraron aprecio al Creador, no mostraron sujeción al Creador. Lamentablemente. Gracias por tu sintonía a Pasaporte al Cielo. Te invitamos a que nos continúes viendo semana a semana. Continuaremos estudiando el Apocalipsis capítulo 12 con el pastor Pagán. Así que te invitamos a que nos veas cada semana por este canal a esta misma hora. Ministerio Pasaporte al Cielo es un ministerio sin fines de lucro de hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el único propósito de llevar la palabra de Dios y compartirla con otras personas. Así que te invitamos a que cooperes con nosotros. Aparece la información en pantalla, comunícate, haznos llegar tu donativo. Para terminar, quiero tener una palabra de oración. Estemos en reverencia. Amado Padre Celestial, quiero presentar la audiencia que ha visto este programa. Tú conoces a cada uno de ellos, bendícelos conforme a su necesidad, y bendícenos a nosotros para continuar cada día llevando tu palabra a todas las personas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.